fuerte. Periodo lítico comprende 12.000 a 5.000 años antes de Cristo. Características. Búsqueda de refugio. Nómades. Se hacían grupos de máximo 20 individuos, basado en las relaciones de parentesco. El líder es el más hábil cazador y los hombres se encargan a la actividad de caza, las mujeres y jóvenes recolección de frutos y de alimentos y ancianos, niños, vigilancia. Economía de caza y recolección. Adaptación al clima del lugar. Antes de cazar comían animales muertos o en estados de desintegración. Las formas de caza era que se acorralaba el animal grande entre varias personas y se le atacaba. Si no, se hacía que el animal se desbarranque o se le enfrentaba directamente. Se utilizó flechas, arcos y lanzas. Conocimiento del fuego. Industria lítica perfeccionada. Crearon diversas herramientas de piedra en puntas, se usaban de lanzas o dardos, tenían diversas puntas según el animal a cazar, chancadores para romper huesos y extraer médula ósea, raspadores, tratamiento de piel. En la pesca se usó herramientas de piedra más largas. Luego tenemos tradiciones e itinerarios establecidos. Tradiciones como la pintura rupestre, Que se cree responde a ritos ofrendatorios relacionados con la caza, con el fin de que los animales no se vayan y ellos tampoco. lítico en la sierra. Características. Eran trashumantes, facilidad de adaptarse a diferentes zonas. Tenían territorio conocido y limitado. Tenían circuitos de caza y recolecta. A lo largo se encontraban varios campamentos a los que llegaban en ciertas temporadas, dependiendo del clima. Cuevas y abrigos rocosos. Ocupación del espacio. Tenemos varios campamentos. Son 3. Primero, campamento base o principal. Se ubica entre los 1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca a fuentes de agua, en la parte baja. Solo se ocupaba en épocas de lluvia, es decir, de noviembre a mayo. Se encontraron también restos de fogones. Había acumulación de basura para identificar qué comían. Encontramos también talleres líticos fuera de las cuevas. Y adentro tenemos los enterramientos, como ofrendas funerarias, rituales, cuerpos recubiertos de acre rojo. Ejemplo, la cueva del guitarrero en Ancash y Piquimachay en Ayacucho. Campamentos secundarios o estacionales. Su ubicación es sobre los 300 metros sobre el nivel del mar. 3.000 metros sobre el nivel del mar, utilizados en épocas de sequía. Eso es entre junio y octubre. No siempre son talleres de producción. La banda no permanece mucho tiempo y es utilizada por varios grupos. Ejemplos, Pampa de Lamas en el Callejón de Huaylas y Cueva Huarga en Huánuco. Campamentos de función especial. Son cuevas donde se encontraron las pinturas rupestres. Se encuentran en el camino a las cuevas secundarias. El motivo de las pinturas será animales y las escenas serán de caza. Ejemplo, en la cueva Toquepala en Tacna, donde la proporción del animal es mayor al de la persona. Diablo Manchay, Pasco. Sí, ya. Lítico en la costa. Características. El hombre nómade, la actividad más importante será la recolección. Economía depredadoria, lo que significa el hombre aprovecha todo lo que encuentra. Fuentes de subsistencia.
tiene el mar, aguas frías y submarinas, lagunas costeras, de los que sacan el plancton, riberas y desembocaduras de los ríos, agua dulce, lomas con pastizales y animales como roedores y aves. Encontramos campamentos al aire libre, que van a estar ubicados paralelos al litoral, aprovechando el mar. Por ello se instalaron primero ahí. También encontramos restos de fogones y también huecos para dejar la basura. También hay estructuras de piedra, como semicírculo, para servir como protección contra el viento. Por ejemplo, chivateros, los perros, las cucarachas, lomas de la chay, etc. Periodo arcaico. Comprende de 5000 a 2000 años antes de Cristo. Características. El hombre andino aprende a cultivar la tierra y a criar ganado. Se da la revolución agropecuaria en el 3800 años antes de Cristo. Más permanencia en los campamentos, el hombre no se vuelve sedentario. Grupos dominantes. Arcaico en la costa. Serán semisedentarios, grupos de 100 personas. En el año 5000 a.C., la pesca va a reemplazar a la caza. Hay gran nivel de organización del aporte de trabajo de grupos numerosos. Habrá complejidad en la arquitectura. Se construyen obras monumentales. Ahora tenemos 7 patrones de asentamiento. Primero, aldeas. Van a estar ubicadas al borde de los ríos. Son de 5 a 6 viviendas. Solo se usan para pernoctar. Fueron las primeras viviendas que se construyeron. Y están agrupadas en hileras, círculos, semicírculos, complementadas con hornos, depósitos, etc. También tenemos las viviendas superficiales. Tienen planta circular de 2.5 metros de diámetro y 2 metros de alto. Son viviendas de dimensiones reducidas y un ejemplo sería Chilca. Luego viviendas semisubterráneas con forma de culebra. Ejemplo, el áspero. Viviendas subterráneas. Pequeñas casas de forma circular o irregular, cavadas en el suelo, ubicadas alrededor de un patio. Son 3 o 4 recintos los que forman una casa y hay colcas o depósitos en el suelo. Ejemplo, tablada de Lurín. Unidades ceremoniales. Construcciones no habitables porque tienen diferente uso. Ejemplo, Templo Rojo en Chilca. Centros ceremoniales. Montículos regulares adosados a los cerros, formando plataformas a manera de terrazas. Todo eso tipología de las huacas. En la parte superior está estructurado con patios y cuartos. Tiene patio hundido frente a la plataforma. Centros ceremoniales en U. Se ubican en la costa central entre Supe y Mala. Están orientados paralelos al eje de los ríos, nor-noreste. Función es de templos, chakra, huertas sagradas. Ejemplos: Salitre, Manchay, etc. Será la unión de 3 pirámides. La más grande va al medio. Tenemos el brazo derecho, el brazo izquierdo, el atrio, la ala y la otra ala. El atrio es de ahí pasa a una escalera
Tienes el vestíbulo, sales a tu plaza y en la plaza está el pozo circular. También presenta friso polícromo, pozos circulares y columnas para sujetar los techos. La ornamentación va a ser de barro, sin relieve y luego pintado. Sistema constructivo. Se da la adición de muros adosados a las fachadas, núcleo constituido por un emparrillado de muros rellenos con piedra y barro. Arcaico en la sierra. Es en 5500 años antes de Cristo. La actividad más importante es la cacería. Aparece la horticultura, que es el cultivo, y la ganadería. Economía de pastoreo de auquénidos, alpaca y llamas. Jerarquía social. En el 2500 aparecen las primeras edificaciones públicas o religiosas. Ejemplos: Cotox, Huánuco, Guaricoto, Ancash, La Galgada, Ancash. Los templos eran de piedra con tierra en desniveles. Por ejemplo, la cultura Cotox pasó por 5 periodos. Cotoxmito, 2400 a.C. Ejemplo, el templo de las manos cruzadas. Cotox-Huayra Jirca, 1800 a.C. Cotox, 1500 a.C. Y Chavín y Sahara Pataj no pertenecen al arcaico en la sierra. Tenemos la estructura de las galgadas, que a los bordes están los nichos. Luego le sigue un nivel más abajo las banquetas. Y más abajo hundido va a estar el patio, con el fogón en el medio. Y siempre con una sola entrada. Horizonte temprano, también conocido como periodo formativo, va a ser del año 2000 a.C. al 200 a.C. Se conforma por el periodo formativo inferior y el periodo formativo superior. El periodo formativo inferior data del año 2000 al 1250 a.C. Se trata de la economía agrícola más la pesca, más caza, más recolección. Segundo, uso variado y abundante de plantas. Luego, en 1350 va a ser la aparición y difusión del maíz. Canales de regadío. Entre 1800 y 1300 a.C. aparece la cerámica, el cual su primer uso fue preparar comida. Luego tenemos el mejor nivel de vida de la gente y la diferenciación de un conductor comunal. Arquitectura. Remodelaciones en los templos arcaicos, aumentando la altura. Uso de piedra y adobe. Habrán pozos ceremoniales y plazas hundidas. Ornamentación escultóricas. Ejemplos: Valle Casma Sechim tiene forma cónica. Se conmemora y se construye antes de los Chavín. Formativo superior. En el año 1250 a 200 a.C. se difunde la religión por los sacerdotes Chavín. Jerarquía social que manejaba el poder económico y político. Influencia de Chavín en la arquitectura. Desarrollo de la cerámica, metalurgia, escultura, pintura mural. Evolución de pueblos vinculados a Chavín.
Los chavín tienen atributos de felinos, aves, serpientes. Utilizan oro y plata. Se dará con los chavín el primer momento de formación. Ejemplo, sitio Chavín de Huántar, Callejón de Conchucos, 3.177 metros sobre el nivel del mar. Litoescultura, como complemento de la... Chavín de Huántar. Etapas de construcción. Del 850 a 460 a.C., la etapa Urabarrio. Entre 400 y 3900 a.C., 390 a.C., Chaquinani. Entre 390 y 250 a.C., Sanabarrio. Y como pueden ver, no pues, ¿cómo se explica? Templo antiguo. ¿Me pausa? ¿O se lo pasamos? Ya. Galerías subterráneas. Se da el emparrillado de muros que luego se rellenaban de piedras y barro. Funciones de las galerías. Funcionaban como canales de drenaje para evacuar agua de lluvia, también como ducto acústico, celebración de ritos, depósito de ofrendas, utilidad estructural. También tenían cámaras con ductos de ventilación y en el medio el corredor principal. Litoescultura como complemento de la arquitectura. Litoescultura es lo más importante de la cultura chavín. En la parte superior se tiene la cornisa, luego viene la cabeza clava y luego los frisos polícromos adosados al muro. Altura de 12 metros y tienen imágenes de felinos, serpientes y aves. Se usaba la piedra oscura o blanca. Tecnología constructiva, estructura nuclear hecha de barro y piedra sin trabajar. Muros y dinteles monolíticos independizaban los pasajes de la masa construida. Colina artificial perforada. Se le daba una inclinación piramidal, la que era interrumpida por escalones. Revestimiento del exterior por planchas o hiladas pulidas. Techado de las galerías. En los tipos de aparejo tenemos el irregular. Y no identifiqué las demás. No sabía cómo era. Tan solo están las imágenes. Esta de acá. Vamos a ver que se y de soga. Conclusiones. El Centro Monumental de Chavín de Huántar obedece a una serie de reglas de diseño. Hay una exactitud en la construcción, se mantuvieron los ángulos rectos con alta precisión. Evolución de un sistema político-religioso de alta complejidad. Periodo intermedio temprano, del 200 a.C. al 600 a.C. Tenemos culturas regionales. Eran Moche, Lima, Nazca, Cajamarca, Huamanchuco, Huánuco, Huarpa, Pucará y Tiahuanaco. Características. La desintegración de Chavín, desarrollos regionales
intensificación económica y agrícola, intercambio, integración regional, imposición de nuevas deidades, desarrollo tecnológico, laminar oro, cobre, soldaduras, jerarquización social, separación de campesinos y artesanos y secularización. En la cultura moche tenemos actividades económicas, será la agricultura, donde están los canales y acueductos, ejemplo, la Cumbre en Ascope, luego la pesca, recolección de mariscos y moluscos, luego la caza de ciervos y la jerarquización social, que va a ser dominado por la élite gobernante, político y militar económico. Poder basado en un conjunto de ceremonias rituales. Ahora tenemos el aspecto administrativo de la cultura moche. Primero, la planificación y organización por el poder secular y religioso. Núcleos monumentales. Tenemos los centros administrativos no religiosos. No exclusivamente religiosos. Religión moche compleja, ya que habían varios dioses, habían varias jerarquías. Luego tenemos los asentamientos moche, tenemos el complejo El Brujo, las huacas del Sol y de la Luna y Zipán. Centros ceremoniales administrativos. Tenemos la Huaca del Sol, las edificaciones de las partes superiores, funciones burocráticas, y las edificaciones de alrededor son funciones seculares. Materiales y tecnología constructiva. Utilizan adobes paralelepípedos aplanados, moldes de caña, adobes marcados y aparejo de soga y de cabeza. Sector urbano. Asentamiento en la llanura entre la Huaca del Sol y de la Luna. Planificación ortogonal, planificación de avenidas, pasajes. Los pasajes tenían entre 1.8 metros entre grupos de viviendas y plazas. Redes de callejones que delimitaban y comunicaban hacia espacios abiertos. Las avenidas delimitan el área sacro del centro urbano. Presencia de canales de abastecimiento de agua. Gran nivel de organización. Recintos con función administrativa y residencial de alto estatus. Talleres que complementaban de acuerdo a la función del sector, como la alfarería. Periodo intermedio temprano. Comprende el año 200 a.C. hasta 600 después de Cristo. La cultura tiwanaku. Tenemos el tiwanaku temprano entre el año 100 al año 500 después de Cristo. Tiene mayor centro comercial, control político por especialización industrial del oeste de Bolivia, norte de Chile, sureste de Perú y noroeste de Argentina. Intercambio mercantil. Principales sitios: Centro Ceremonial Tiwanaku, Ihuahua, Puerto para Tiwanaku, Simillaki, como control del comercio hacia el río Desaguadero.
Materiales y tecnología constructiva. El material lítico. Usaban el andesita gris de Copacabana, asperón rojo y basalto vidrioso del lago Popó, sodalita de Cochabamba, cobre, estaño y oro de Chile. Ya me di cuenta. Ya. Corte. Un corte cabeza. Secuencia de pilastras monolíticas de base rectangular con un muro de sillar pulido entre ellas. Unión de bloques por grapas de bronce o cobre de forma de I, o ensamblados en forma caja y espiga. Y latina. Periodo. Periodo horizonte medio. Con los Nazca establecen el intercambio de productos, manifestaciones artísticas, conducta social y organización. Reciben de los Tiahuanacu el trabajo de la piedra, la textilería, metalurgia, joyería y cerámica. Antecedentes. Todo esto es del periodo horizonte medio, por si acaso. Ya. Antecedentes. Tenemos el conjunto regional Huarpa. ¿Qué fecha? No tenía fecha. Antecedentes, conjunto regional Huarpa del 200 al 600 después de Cristo. Ubicación estratégica para el aprovechamiento de recursos en Huanta y Ayacucho. Mayor tecnología para mayor aprovechamiento del agua y la producción agropecuaria. Crecimiento en calidad y cantidad de artesanía a gran escala. División del trabajo social. Luego, economía basada en la manufactura y su intercambio. Conquista y dominio de otras regiones para conseguir productos alimentarios y nuevos mercados. Cronología. Pero no cuadra, pues. Periodo de la formación, siglo VI al siglo VII. Establecimiento de una nueva religión desde Ayacucho. Área de influencia. Por el sur, por el valle Acarí, y hacia la sierra, Callejón de Huaylas. Luego, periodo del máximo apogeo, será del siglo VII al siglo X. Se caracteriza por la expansión a través de la conquista militar. Cambios en el arte, religión y arquitectura. Y también se caracteriza por la tecnología artesanal. Este periodo horizonte medio va del año 600 al 1200 después de Cristo. Luego del periodo de la formación, luego del periodo del máximo apogeo, va a venir el periodo de la declinación, que va del siglo XI.
Descomposición política y económica de la cultura wari. Se da el abandono de la ciudad y la pérdida de control de sus antiguas colonias. Principales sitios wari. Estos se encuentran desde Piura, Lambayeque, Cajamarca, por el norte, hasta Arequipa, Moquegua y Cusco para el sur. Ejemplos: Azángaro, Piquillacta, Wiracochapamba. Urbanismo wari. Planificación estatal. Impone una arquitectura administrativa en puntos estratégicos. Se da un planeamiento cuadriculado, donde la mano de obra, tan solo es necesario la mano de obra y la intervención de los arquitectos wari. La ciudad es el instrumento de conquista y prueba de poder. Ciudades levantadas en puntos estratégicos, de modo que sea rápido, aparentemente invisibles y eficientes. Se dan dos fenómenos en el urbanismo wari. Por ejemplo, la ciudad que crece sin orden de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo, el Conchopata. Y también las ciudades ordenadas y planificadas como Azángaro. Wari de Ayacucho. Los muros son hechos de mampostería especial y mixta, compuestas por piedras cortadas y canteadas. Relleno de piedra de varios tamaños en forma de bruña. Piquillacta. En la parte trasera tenemos el primer sector, donde tan solo se realizan funciones ceremoniales, políticas y funciones económicas. En el segundo sector, medio, se encuentra la plaza de actividades comunales y a su alrededor las canchas de uso doméstico. A su lado izquierdo están las producciones artesanales y en el frente el sector 3, donde se encuentra la plaza principal con funciones ceremoniales. Las canchas waris son el elemento ordenador del urbanismo de la cultura. Viracochapamba. Organizado en dos mitades, por la que pasa por el centro de la plaza. En el medio tenemos el núcleo Museo Central y los galpones están distribuidos igualmente por ambas mitades. Las canchas son espacios cerrados y cercados, generalmente de uso doméstico, como cocinas, dormitorios, compuestas por galpones nichados alrededor del patio, en los que se daban veneración de huesos de los ancestros. Azángaro. Incara y Azángaro, centro de acopio de bienes centro administrativo wari en la región de Ayacucho. En la parte trasera están el sector de canchas domésticos, en el sector central las colcas de almacenamiento y en el frontal la plaza asociada a la red vial. Jincamoco. Función para intereses económicos y ubicada en el Cerro Baúl. La zona central, con viviendas para los gobernadores principales, provinciales, templos en forma de D, áreas para bebidas, rituales D.
rituales y depósitos. Cajamarquilla, centro de intercambio de rutas de abastecimiento que permiten actividades comerciales relacionadas con funciones cultistas. Intermedio tardío. Va del año 1200 al 1440 después de Cristo. Tenemos 5 aspectos: el aspecto político-administrativo, el aspecto económico, el aspecto social, aspecto religioso y aspecto tecnológico. Primero, el aspecto político-administrativo. En la costa serán los gobiernos complejos. Tendrán vastos terrenos. En la sierra, menores gobiernos, pequeños en extensión y dispersos. Hubo bastantes conflictos por el poder. Era más importante el que tenía mayor extensión de terreno. Esto lo habían tomado de los waris, porque los waris eran expansionistas, ya que querían zonas de cultivo y pastizales. Y ellos también. En el aspecto económico, las actividades comerciales con otras regiones a grandes distancias. Énfasis en productos suntuarios, es decir, lujosos. Cambios en la estructura económica y necesidad de mayor control. En el aspecto social tenemos estratificación social, familias que ejercen el poder en lo económico, social y religioso. El eficiente manejo de los recursos, especialmente los agrícolas, permitió el crecimiento demográfico. En el aspecto religioso, dice que se instituye actividades religiosas. También va a haber el culto a divinidades. En el aspecto tecnológico, dominio de técnicas de orfebrería, textilería y talla en madera. La producción de cerámica en masa y el uso de moldes en cerámica. Características generales del intermedio tardío son el renacimiento de culturas locales, la estratificación social, y las nuevas formas económicas, es decir, el intercambio comercial. Encontraremos también varios señoríos y curacazgos. Entre el más principal de todos ellos será Chimor, el cual es más grande. Y uno también muy importante es el Ichimai. El señorío Chimor fue el reino más grande, que iba desde Tumbes a Caraballo en Lima. Era la capital político-administrativa de este señorío. Fue Chanchán. La capital político-administrativo de este señorío fue Chanchán, donde encontramos 2 áreas, el área nuclear y el área marginal. El área nuclear, compuesta por palacios o ciudadelas, arquitectura intermedia, barrios populares y anexos, como las huacas. Y el área marginal o periférica, compuesta por templos o pirámides, graneros, caminos, lagunas, murallas limítrofes, huertos hundidos, cementerios. Ahora hablaremos de los palacios. Son 3 funciones que se realizaban ahí. Primero era la residencia de la élite gobernante. Segundo, sirvió de depósito de productos.
los cuales iban a servir para tributos. Y tercero, el control de la gente que va a circular internamente. Chimú se realizó en 3 etapas. La cultura de Chimú se realizó en 3 etapas. Tenemos el Chimú temprano 2, que va del 850 al 1100 después de Cristo. Se caracteriza por la bipartición en las estructuras. Un área de influencia al norte. Y tenemos el Valle de Jequetepeque. El Chimú medio, de 1100 a 1350. Va a haber la tripartición en las estructuras y el uso del palacio fue solo por un gobernante. Y por último el Chimú tardío, que corre de 1350 a 1400 después de Cristo. Su área de influencia será al norte con el Valle de Tumbes y al sur con el Valle de Chillón. Ahora, tenemos el patrón de herencia dual. Tenemos el heredero principal y el heredero secundario. Heredero principal, el cual solo recibía su trono y gobierno. Él mismo se tenía que construir su propio palacio y también obtener sus propias riquezas. Y para obtener esas riquezas tenía que incrementar los tributos en las provincias o si no, también extender sus dominios, es decir, extender su territorio. El heredero secundario eran los descendientes consanguíneos. Heredaban los bienes, las riquezas y tributos del jerarca. Ahora hablaré de las características de los palacios, es decir, las ciudadelas. Tenemos las estructuras en U, conocidas como audiencias. Estas audiencias servían para controlar el paso a los corredores que conducen a depósitos, en forma de U siempre. Luego tenemos los depósitos, que van a ser recintos, que van a estar alrededor de un patio central o hacia corredores. Siempre cerca también a las audiencias, es decir, primero tenías que pasar por la audiencia y luego de los depósitos. Las audiencias controlaban los depósitos. Ya, ahora los palacios estaban divididos por 3 sectores. El sector norte, el sector central y el sector sur. En el sector norte se va a estar compuesto por una sola entrada, un pasaje que da a una gran plaza ceremonial, y también se encuentran patios con audiencias y depósitos. En el sector central también va a haber un pasaje de entrada que da a una plaza ceremonial, pero esta plaza va a ser mucho más pequeña, intermedia. Y encontramos patios con pocas audiencias, pero sí bastantes depósitos. Y también encontramos el mausoleo real. Y en el sector sur se encuentran las áreas libres, los canchones y entierros simples y vivienda personal. Otras características son las áreas cercadas de forma rectangular. También estos palacios están orientados de norte-sur. Y el acceso principal siempre va a estar ubicado al norte. Arquitectura intermedia. Son los recintos para los funcionarios político-administrativos y los aristócratas. También tenemos los barrios populares o CIAR.
SIAR, que S es small, I latina es irregular, A es agglutinated, aglomeración, y R de rooms, cuartos. Tenemos tres tipologías en estos barrios. Primero, el que está destinado a mercaderes. Segundo, los destinados a los criados de los recintos monumentales. Y tercero, destinado a grupos artesanales. En cada barrio siempre tenía su pozo de agua comunal y un cementerio. Se usaron adobes planos, adobes de extremo cuadrado y adobes alto. Luego, los materiales que se usaron también tenemos el adobón o tapial, que es el barro más cascajo. Cascajo viene a ser los fragmentos de las piedras. También las maderas y elementos vegetales, como cañas, algarrobos. Estas cañas van a ser como parte de la estructura también, como columnas. Ya. Y tenemos las piedras, que se van a usar canto rodado, que van en la parte de abajo. Es decir, primero va tu caña y luego vienen a los costados vienen los adobes, ya sean chicos o grandes. Y abajo va a estar la arena y con las piedras y las piedras de canto rodado. Ya. Me gusta. Ornamentación. El uso del altorrelieve, siempre con temas de la fauna marina. Y los estaques, que son en la ciudadela de Chan Chan, que podemos ver esas formas en forma de rombo que están ahí, que son formas geométricas en los muros. Eso se le llama estaques. Y aquí viene la de lectura de Chan Chan. Pero es ya. Periodo Horizonte Tardío, del año 1440 a 1532. Tahuantinsuyo. El principio de organización social y espacial serán 4. Primero, de los seques, que son 42 líneas imaginarias que representan a esas 328 lugares sagrados. Estos lugares sagrados podían ser, se incluyen las piedras sagradas, todo lo que tenga que ver sagrado acá. Piedras sagradas, casas, manantiales, huacas, todo lo sagrado. Ya, entonces, todas estas líneas van a converger en un centro. Este centro será el Coricancha. Ya. Segundo, el segundo principio de organización será la bipartición. Pues estas líneas van a estar como que opuestas, y esa es mi línea. Ese principio será el de la bipartición, porque están oposición a las ciudades. Luego el de tripartición, porque en este círculo de líneas imaginarias, cada 3, estas líneas van a estar organizadas a cada 3. Entonces esas 3 es la tripartición. Y esas 3 líneas representan a los parientes de los incas, algo así.
Y la cuatripartición porque se refiere a Kuntisuyo, Chinchaisuyo, Koyasuyo y Antisuyo. La bipartición es de la oposición a las ciudades, se refiere de eso, con eso será el Urin Cusco, que es el de abajo, con el Anan Cusco de arriba. Esa es la oposición. Esa es la bipartición. Ya. La organización económica. Tenemos la reciprocidad. Es que antes no se conocía el dinero. Entonces la reciprocidad iba a ser la base del sistema económico andino. Es decir, se atraía a los grandes señores para que, como ellos eran los que prestaban los servicios y brindaban alimentos, entonces a cambio se le hacían comidas así en público y se les daba mujeres. Ya. La reconstrucción del Cusco. Pachacútec tomó ciertas acciones como estas. Convoca a curacas, pues ellos son los que van a brindar los alimentos, ¿no? Luego designa señores en búsqueda de materiales de construcción. Luego despuebla 2 leguas en el Cusco. De ahí reubica a los panacas y ayllus. Canaliza los arroyos y acequias y trazo de la nueva ciudad. Características de la arquitectura. Tenemos 6 características de la arquitectura del periodo Horizonte tardío. La primera será la homogeneidad, porque tanto en las construcciones como en la costa y en la sierra se repiten. Segundo, tenemos la repetición de modelos arquitectónicos. Tercero, la simetría. Cuarto, la integración al paisaje. Era parte del paisaje, a veces se trataba de representar o se hacía alusión a las aves, pumas, etc. Arquitectura uniespecial y la ausencia de elementos decorativos, pues la ornamentación no está en la edificación, la ornamentación está en la edificación, poniendo tejidos, etc. Ya. Tecnología constructiva. Tipología de aparejos. Tenemos 5 tipologías de aparejos. Rústico. Van a ser las piedras campestres y se utilizan para las casas de los campesinos. Celular. Son piedras cortadas poligonalmente, conocidas como granos de choclo. Tienen un corte cóncavo peculiar y se usa en andinerías, etc. Sedimentario. Tenemos para construcciones muy importantes. Va a estar usado en cercas y en paredes. Ejemplo de Coricancha. Engastado. Piedras con diferentes ángulos y van a encajar con otras perfectamente. El ciclopio. Utilizado para estabilizar laderas inestables. Va a servir de base para las otras construcciones. Usos como por ejemplo murallas. Por ejemplo, Sacsayhuamán. Esas piedras no van a utilizar mortero. Tenemos los vanos trapezoidales y también va a haber uso de hornacinas. Hay que recalcar que todo va a ser hecho en piedra, todo.
pero hay ciertas edificaciones que son hechas de adobe, pero tienen base hecha de piedra. En los detalles constructivos tenemos en los vanos va a estar la argolla, la hornacina pequeña y el ornamento lítico. Esta hornacina pequeña va a permitir que la puerta se abra o se cierre, ¿no? Claro. Los techos incas, tenemos 4 tipos de techos: a una sola vertiente, a 2 aguas, a 4 aguas y cónicos. Los techos de 2 aguas y de 4 aguas se basan de plantas rectangulares y los techos cónicos de plantas circulares. Ahora les hablaré de los centros administrativos inca. Características. Primero, los centros administrativos no son unidades independientes. Segundo, son poblaciones grandes y densas, diferencia de clases. Tercero, construcción rápida, porque había bastante mano de obra. Cuarto, aparecen como ajenos. 5. El Estado dependía del trabajo humano para obtener ingresos. Es por el principio de la reciprocidad. Es que como el Estado se debía a la mano de obra de la gente, por eso es que el Estado tenía que mantener a su gente. Sindicato. La función de estos centros administrativos inca era ejecutar acciones de control político y militar de regiones conquistadas y dinamizar las actividades económicas. Luego, en estos centros habitaban los administradores y personal de culto incaico, pero por un determinado tiempo, y los mitani, que son los que contribuían a la mita incaica. Siempre había mitani, solo que cambiaban de turno, o sea, no la misma persona era siempre, habían varios turnos. Las partes de estos centros administrativos son 6 partes que se encuentran en las plantas, en la arquitectura. Tenemos el Ushnu, que es un templo solar que va a estar al centro de la plaza. Tenemos el Incahuasi, donde se hospedaba el Inca. El Akyahuasi era el centro donde estaban las mujeres preparando la comida y actividades textiles. Los conjuntos residenciales. Tenemos las callancas, donde se alberga a los grupos grandes, como el ejército, ¿sí? Aproximadamente habrá 4 callancas en un centro administrativo. Y los depósitos. También habrá el uso de colcas. Tenemos circular y rectangular. Colcas serán como huecos, así. Circular, que es para guardar los granos, y rectangular para aprovechar los vientos. Y chao.